El hecho de que estemos abordando el tema del cansancio en el contexto del proceso creativo tiene que ver con dos motivos. El primero de ellos es que hace poquito más de 10 días que acabo de ser papá y entonces se imaginarán lo que es mi vida estas semanas con nuevas actividades, nuevos desafíos, nuevos horarios, pocas horas de sueño, muchas cosas para hacer. Bueno, nada, estoy un poco cansado. Entonces me pareció que era un buen tema para de alguna manera transitarlo a través de este espacio que comparto con ustedes. Pero también es una época muy particular del año. Si lo estás escuchando cuando lo grabé, que hoy es 11 de octubre, los meses de septiembre, octubre y noviembre a veces se nos hacen largos, ¿no? Como que vamos llegando hacia fin de año y vamos como cargando y acumulando el cansancio de las actividades, los desafíos, las tensiones, las ansiedades de todo el año y el horizonte, ¿no? De que lleguen las fiestas, Navidad, Año Nuevo, vacaciones, depende de dónde me estés escuchando. Es como que de alguna manera exacerba, ¿sí? Y amplifica la sensación de que necesito un descanso. Mientras pensaba y preparaba algunas ideas para compartir con vos, me di cuenta que no solemos hablar mucho del tema en este espacio. Sabes que son 3 las grandes tensiones que nos alejan del proceso creativo, ¿sí? Por un lado están los miedos. Por otro lado están las distracciones y por otro lado está el cansancio. De los miedos y de las distracciones hemos hablado un montón, pero no hemos hablado tanto del cansancio, así que me parece que es una buena oportunidad para abordar el tema y ofrecerte algunos puntos de vista que quizás te ayuden a gestionar mejor la energía. Y me encantaría comenzar este episodio del podcast con una frase del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, espero haberlo pronunciado bien, que dice algo así como que ahora uno se explota a sí mismo y cree que está autorrealizándose, ¿no? Haciendo un poco alusión a esta cultura de la hiperproductividad, del estar todo el tiempo haciendo cosas, del desafiarte a más, del aspirar a más, del estar todo el tiempo ocupados, de estar todo el tiempo persiguiendo algo que tiene que suceder, con una narrativa que de alguna manera sustenta todo eso, ¿no? Nos sentimos muchas veces que estamos en carrera, por decirlo de alguna manera, sin darnos cuenta que a veces esa dinámica de trabajo, de acción, de ser, lo que hace en realidad es ir erosionando una energía vital, interior y exterior, física, espiritual, mental, que es absolutamente necesaria para la creatividad. Es absolutamente necesaria para la creatividad, ¿no? Y entonces, en estos ritmos frenéticos de vida que estamos viviendo, es muy común estar en momentos de cansancio extremo o del famoso burnout, ¿no? Estar como quemados, no puedo pensar, no quiero más nada, me tiro en la cama, me apagué, prendo la tele, apago la cabeza, ¿no? Como que estamos acostumbrados y hemos como, de alguna manera hemos normalizado llegar al nivel 0 de energía, cuando en realidad es absolutamente antinatural y antisaludable, ¿no? El problema del cansancio, y acá insisto con esto, lo vamos a abordar no desde un punto de vista de la salud, seguramente hay personas mucho más experimentadas que yo para hablar de este tema, sino desde el punto de vista del proceso creativo, ¿sí? Y el problema del cansancio en el contexto de la creatividad es que cuando estamos cansados, decidimos desde el cansancio, o sea, decidimos desde el filtro del cansancio. ¿Y qué tipo de cosas uno decide cuando está cansado? Bueno, la primera de ellas es evitar más cansancio. Cuando uno está cansado, toma decisiones que eviten mayores dosis de cansancio, o sea, que eviten tener que ponerle más energía a asuntos, ¿sí? Pero lo más importante es que cuando estamos cansados tomamos decisiones conservadoras. Decisiones que nos conservan a nosotros y que nos conservan la energía. Vamos como al mínimo disponible, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Decidimos en función del menor daño posible a nuestra energía y a nuestra salud. ¿Y qué pasa con las decisiones conservadoras? El problema es que cuando uno sostiene decisiones conservadoras en el tiempo, ¿sí? Lo que acumula es estancamiento.
Porque las decisiones conservadoras acumuladas lo que generan es mayor estancamiento. Del otro lado de la vereda están las decisiones creativas, las decisiones intencionales, las que nos desafían, las que nos convocan a ponerle más energía, mente, corazón a las cuestiones. Pero es imposible tomar ese tipo de decisiones cuando estoy cansado. ¿Por qué? Porque estoy en modo ahorro de energía. No me voy a poner a desafiarme cuando ni siquiera tengo ganas o motivación o energía para, no sé, salir a caminar después de un día de trabajo. ¿De qué manera me voy a desafiar? Entonces, se me ocurrió preguntarles a ustedes a través de Instagram, cuál era la relación o la influencia que sienten que tiene el cansancio en su vida creativa. Y recibí muchos testimonios. Realmente hubo una catarata de testimonios. Creo que es un tema que ahí metí el dedo en la llaga, ¿no? Apreté un botón que parece que interesó mucho, ¿no? Pero recibí muchos testimonios que hablan de que cuando están cansados no fluyen las ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Luz María Kaplan me dice: hace 2 semanas que estoy bloqueada por cansancio. No fluyo, estoy en automático. ¿Sí? La Paloma Lai me dice: muchísimo. Mi energía es materia prima para crear. A ver, algún otro. Points of View, Ro Torres me dice: afecta mucho el cansancio y a la vez estar cansada por cuidar a tu bebé es lo máximo, haciendo alusión a mi convocatoria. Cuando les preguntaba acerca de esto, hice una historia con mi beba en brazos. Morita y Silvestre me dice: para mí es fundamental estar con buena energía a la hora de crear, si no las ideas no fluyen. Yus Cardapane me dice: no funciono con sueño. Bueno, un montón de testimonios. Vive Marín me dice: no me fluyen las ideas, soy tostada, pienso que todo es malo. Pero me gustaría leer particularmente la de Nati, que me escribió. Se tomó el tiempo para explicarme un poco y contarme acerca de su vida y algo que le pasó particularmente a ella con el cansancio. Me dice: hola Facu. Bueno, claramente vi la historia más de una vez porque la primera ni presté atención a lo que decías viendo a Cielito, mi beba. Ella me dice: a mí el cansancio me hace sentir que voy en cámara lenta y confusa. Hace un tiempito que me venía sintiendo lenta, creía que durmiendo un poco más se iba a solucionar, pero tampoco fue así. Entonces fui a hacerme un examen completo de sangre y bingo, todo bajo, vitamina B12, vitamina D, el hierro. Y eso que como bastante bien y variado y hago ejercicio. Ahora estoy con suplementación y eso definitivamente va a cambiar muchísimo cómo me siento. Qué importante estar atentos a nuestro estado mental y no normalizar el sentirnos cansados. ¿Vieron lo que hablábamos hace un ratito? Me alegra muchísimo que vas a hablar del tema. Gracias por ello y por cada podcast que creás sintonizando eso que sucede en el proceso de vivir creando. Bueno, gracias a vos, Nati, por este testimonio y por compartirnos un poquito de tu vida. Qué importante es no normalizar el cansancio. Porque después nos preguntamos por qué no nos fluyen las ideas. Porque después nos preguntamos por qué estamos estancados. Porque después nos preguntamos por qué nada cambia, por qué nada pasa. Si estamos haciendo todo desde un lugar de cansancio y tomando tantas decisiones conservadoras. Entonces, para romper con ese ciclo, lo primero que tenemos que hacer es dejar de normalizar estar cansados. Lo segundo que tenemos que hacer es entender cómo funciona esto. Hay una especie de algoritmo que te lo voy a explicar ahora. ¿Y te lo voy a explicar para qué? Para que lo podamos romper. ¿Sí? El ciclo del cansancio comienza con una exigencia. Yo me canso en primer lugar porque me estoy exigiendo a algo. Me requiero algo. Esa exigencia se traduce en acciones. Yo hago cosas que intuyo me van a permitir lograr esos resultados que yo me exijo. Esas acciones, como están un poquito por encima de mi capacidad energética, por decirlo de alguna manera, me generan cansancio. Y el cansancio, una de las primeras emociones que genera en las personas, sobre todo en el siglo XXI, es la culpa. ¿Y cómo mitigo la culpa? ¿Cómo calmo la culpa? Volviéndome a exigir y arranca el círculo vicioso de nuevo. Me exijo, trabajo de más o hago de más, me canso, tengo culpa y entonces me exijo, hago de más, me canso, tengo culpa y entonces me exijo y no termina nunca. Y es como una espiral que va hacia adentro, no va hacia arriba, o sea, va para abajo. Esto es como meterse en el agujero interior, ¿sí? Entonces,
Uno cuando se da cuenta de estos 4 elementos que forman parte del algoritmo del cansancio, exigencia, acciones, cansancio y culpa, puede entonces decir, bueno, quiero romperlo. Para romperlo, ¿qué necesito? Un recurso o una herramienta. Y hay muchísimas herramientas para lidiar con este tipo de cosas. Una que a mí me gusta proponer, que no suele utilizarse en estos contextos, pero como estamos en un podcast de creatividad, lo vamos a proponer, es el círculo dorado de Sinek. El círculo dorado de Sinek, que se utiliza mucho en comunicación y en marketing y que nos propone desglosar una propuesta o un producto desde las 3 grandes preguntas, que son el qué, el cómo y el por qué, se puede aplicar perfectamente a una situación en la cual tengo que desglosar o desarmar el algoritmo del cansancio en mi vida. Entonces, acordate, son 3 preguntas: el qué, el cómo y el por qué. ¿Sí? El qué, ¿qué tan cansado estoy? Del 1 al 10, hoy, ahora, lápiz y papel, ¿qué tan cansado estoy? Y estoy 7 puntos cansado. Perfecto, escribo 7 puntos. El cómo, ¿cómo hago para cansarme a mí mismo? Acá viene la parte interesante, porque acá uno empieza a hacer una especie de retrospectiva y de análisis de su agenda y sus rutinas y sus quehaceres y sus demandas y sus preocupaciones y todo lo que te quita energía. Y entonces haces la lista. Y respondes al cómo. El cómo haces para cansarte. Y finalmente, el por qué te estás cansando. ¿Por qué te estás sobreexigiendo? Y tratar de sintetizarlo en una causa, en una frase. ¿Ok? Esta es la primera parte del ejercicio. Entonces, repasando. El qué es tratar de identificar del 1 al 10 qué tan cansado estás. Esto lo puedes hacer cotidianamente durante 15 días si quisieras cambiar tu ritmo de vida. ¿Qué tan cansado estás? Del 1 al 10. Luego el cómo, un listado de cosas que hoy te cansaron, que hoy te quitaron la energía. Y finalmente el por qué. ¿Por qué te estás sobreexigiendo o obligando a transitar una dinámica de cansancio? Bien, la segunda parte tiene que ver con hackear todo esto, ¿no? Entonces, para el qué, ¿sí? Para el qué tan cansado estoy, vas a buscar lo que se llama una acción de contención. Algo que te permita de alguna manera recuperar energía. Si yo estoy cansado, me doy cuenta que estoy cansado 9 puntos, digo, bueno, ¿cuál va a ser mi contención? Y voy a tratar de dormir 8 horas, voy a tratar de hacer una meditación mañana a la mañana, voy a tratar de comer las 4 comidas del día. Cualquier acción de contención que vos consideres que te energice. Voy a estar más tiempo con mi familia, voy a llamar a mi mamá, lo que vos consideres. Pero anotás y estás empezando a armar un plan de esta manera. ¿Entendés? Para el cómo, vas a buscar cambios en tu rutina, porque seguramente cuando vos hagas una lista de las cosas que te cansan, lo que vas a descubrir es que mucha forma parte de tu agenda, de tu día a día, de tu rutina. Entonces vas a tratar de empezar a hacer pequeños cambios en tu rutina en los cuales quitas las cosas que te cansan y priorizas las cosas que te dan energía. De a poco, no te estoy diciendo que cambies tu vida de un día para el otro, porque sabemos que hay un montón de cosas que nos cansan, que no podemos sacar de la agenda. ¿Sí? Pero de a poquito, pequeñas cosas, es importante que las puedas ir visualizando y que las puedas ir convirtiendo. ¿Ok? Y finalmente, para el por qué, cuando hayas sintetizado esa razón por la cual vos te sobreexigís, lo que vas a hacer es responderle con una creencia liberadora. ¿Qué es una creencia liberadora? Es una aspiracional. Es algo que yo visualizo que podría lograr y que de alguna manera me podría liberar de esa creencia limitante que es la que me genera el estilo de vida de cansancio. Entonces, te doy un ejemplo bien concreto. ¿Por qué me sobreexijo? Y porque si no trabajo todo lo que trabajo, nunca voy a llegar a fin de mes y no puedo pagar las cuentas, Facundo. Ese es mi porqué. Perfecto. Entonces, esa es tu creencia limitante. Vos hoy crees que si no trabajas todo lo que trabajas, no vas a poder pagar las cuentas. Y puede ser que sea realidad. Puede ser que sea verdad. Ahora, ¿cómo le puedo responder a eso con una creencia liberadora? Yo creo que podría trabajar de algo que me energice sin sobreexigirme tanto e incluso ganar más dinero del que estoy ganando. Eso es una creencia liberadora. Eso es una aspiracional. Eso es digamos, un horizonte al cual uno puede aspirar y por el cual uno puede trabajar y por el cual uno puede planificar. Pero si nunca lo define, nunca arranca. Si yo todo el tiempo me quedo en, no, tengo que trabajar 14 horas por día porque la economía está mal, no puedo pagar las cuentas y siempre va a ser así. Bueno, ¿sabes una cosa? Siempre va a ser así. Y siempre vas a estar cansado y siempre vas a estar frustrado.
Entonces, la estrategia que te estoy proponiendo es utilizar el círculo dorado de Sinek, ¿sí?, para desglosar y desarmar el algoritmo de cansancio en tu vida, con el qué, el cómo y el por qué. Identificás qué tan cansado estás, ¿sí?, y en función de eso vas a elegir alguna acción de contingencia. Identificás cuáles son las cosas, cómo te estás cansando, qué es lo que estás haciendo para cansarte, y en función de eso vas a empezar a hacer pequeños cambios en tu agenda para dejar de priorizar las cosas que te cansan y priorizar un poquito más las cosas que te dan energía, ¿sí? Y finalmente, cuando respondas al porqué y tengas la causa última y verdadera por la cual te sobreexigís a altísimos niveles de cansancio, vas a desarrollar tu propia creencia liberadora. Y acá te invito a que sueñes a lo grande. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Estamos tan, pero tan inmersos en la cultura del cansancio permanente, ¿sí?, de esta autoexplotación, como decía el filósofo al principio del podcast, que el construirnos nuestra propia energía, energizarnos, es una responsabilidad absolutamente nuestra, necesaria y un requerimiento para poder emprender lo que sea que querramos emprender y crear lo que sea que querramos crear. Es muy difícil ser creativos desde el cansancio, ya me lo dijeron ustedes. Las ideas no fluyen, aunque ahora en unos segundos van a ver que todo tiene un lado B. Todo tiene un lado B. ¿Sí? Pero por ahora quedémonos con esto. Si sentís que estás estancado o estancada, que no hay resultados, que nada pasa, que nada sucede, que nada va para ningún lado, es muy probable que sea porque estás tomando decisiones muy conservadoras. Y si estás tomando decisiones muy conservadoras, es muy probable que sea porque estás cansado o cansada. Porque estás viviendo una vida en la cual estás sobreexigiéndote. Vaya a saber por qué motivo, seguramente lo tendrás, todos los tenemos, ¿sí? Y eso te lleva a que no te quede resto. Y cuando no te quede resto, no soñás, no volás, no imaginás y no arriesgas. Y entonces no pasa nada. Todo sigue igual. Acordate, las decisiones conservadoras acumuladamente lo que generan son altos niveles de estancamiento. Ahora, recién te decía que todo tiene un lado B. Todo tiene un lado B. Y es cierto que en algunas situaciones el cansancio viene bien en el proceso creativo. Porque el cansancio, así como nos, digamos de alguna manera, nos baja la guardia física, también baja la guardia mental. Y quizás, vos que me estás escuchando, recuerdes alguna noche de sábado muy cansado, extenuado o extenuada, con amigos o con amigas, y recuerdes que estabas fusilado, cansadísimo, pero hablabas un montón y te brotaban las conversaciones y se te ocurrían cosas y se divertían, hacían chistes y etcétera, etcétera. Esto es muy frecuente. Cuando estamos cansados bajamos la guardia mental. Cuando bajamos la guardia mental se liberan las represiones. Es algo similar a estar ebrios o borrachos. Entonces muchas veces, estando cansados, podemos acceder a un flujo de pensamiento, de imaginación y de dinámica interior que no podemos acceder cuando estamos con todas las antenas encendidas. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Que el cansancio es bueno para crear? No. No, definitivamente el cansancio no es bueno para crear. Pero a veces sí es bueno para liberarnos. Y entonces desde ahí jugar. Y relajarnos y distendernos y explorar. El proceso creativo tiene 4 grandes etapas, vamos a repasarlas: la exploración, la ideación, la construcción y la entrega, ¿sí? No es bueno idear cansados porque las ideas van a ser malas, no es bueno construir cansados porque la calidad de lo que construimos quizás no sea la mejor, no es bueno entregar cansados porque lo vamos a hacer sin entusiasmo, pero a veces es bueno explorar cansados. Y explorar significa jugar, garabatear, imaginar. A veces el cansancio ayuda. A veces, no siempre. Y esto forma parte de las paradojas que tiene la creatividad, ¿no? De que algunas cosas no son deseables, pero en algunos momentos sí. Muchas veces el proceso creativo no es ni blanco ni negro, es blanco y negro, y con el cansancio pasa eso, ¿sí? A veces, en general no está bueno, pero a veces, estando cansados, a mí se me han ocurrido grandes canciones o grandes ideas que luego, cuando tenía energía, las sinteticé en una idea, en un emprendimiento, y con más energía lo fui construyendo y presentando al mundo. Lo más importante de todo el asunto es darnos cuenta cuando estamos cansados.
Porque si nos acostumbramos, bueno, evidentemente vamos a entrar en una dinámica de estancamiento que no lleva absolutamente a ningún lado. Quiero terminar con 2 frases de Nietzsche, que fue un filósofo que estudió mucho el tema, lo trató mucho y tiene algunos pensamientos muy lúcidos respecto al tema del cansancio, la ansiedad y el estrés. Una de ellas dice: cuando se tienen muchas cosas que meter en él, el día tiene 100 bolsillos. ¿Sí? La voy a repetir. Cuando se tienen muchas cosas que meter en él, el día tiene 100 bolsillos. Y esto significa que uno siempre va a encontrar lugar para meter más cosas, lo cual no significa que sea mejor y que sea bueno y que nos esté ayudando a avanzar más rápido, ¿sí? Y la otra frase que me encanta y la puse en mi libro Crear o Reventar, dice: cuando estamos cansados, nos atacan ideas que conquistamos hace tiempo y vienen como fantasmas. Y esto es muy común que te suceda, que cuando estás cansado o cansada, vuelvas a tener temores que habías superado, vuelvas a tener preocupaciones que ya no tenías, vuelvas a ver fantasmas que quizás ya no veías. Y si estás teniendo temores, si estás teniendo preocupaciones o estás viendo fantasmas en este momento, antes de dudar de la realidad, pregúntate a vos mismo o a vos misma: ¿será que estoy cansado? Bueno, queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este episodio, que he grabado un poco cansado, obviamente, porque estoy con muy pocas horas de sueño, pero que me vino bien revisitar el tema, investigar un poco para darme un poco de mi propia medicina, por decirlo de alguna manera. Les quiero recordar, si están escuchando esto en la semana del 11 de octubre, que es cuando lo estoy grabando, estamos con la convocatoria abierta para la última edición del año del programa de coaching creativo en el laboratorio Gaiky. Sí, un programa de 5 semanas en el cual nos formamos como coaches en creatividad, ¿sí? Facilitadores para trabajar con personas y equipos de trabajo en el acompañamiento de sus ideas, de sus proyectos, de sus emprendimientos, de sus procesos creativos, ¿sí? Ya somos más de 250 coaches Gaiky en 25 países. Tenemos una comunidad hermosa en la cual todo el tiempo estamos compartiendo, haciendo meetups, intercambiando experiencias. Y la última edición del programa, que es el programa que nos permite certificarnos como coaches creativos, va a ser ahora en noviembre. Arranca el sábado 5 de noviembre y durante 5 sábados vamos a estar ahí compartiendo las mejores herramientas para facilitar sesiones creativas que te permitan acompañar, inspirar y desafiar a las personas en sus procesos creativos. Así que si te interesa formar parte del equipo, te invito a descubrir el programa de coaching creativo en gaiky.org/coaching-creativo. Y si no, escríbeme por mensaje privado y te mando toda la info. ¿Qué más te puedo decir? Nada, voy a tratar de seguir grabando el podcast con el ritmo que vengo siempre, no lo prometo, pero bueno, de alguna manera este espacio a mí también me hace muy bien y de alguna manera me energiza, lo cual es muy interesante, ¿no? El proceso creativo, cuando uno lo disfruta y fluye en él, a veces piensa que te quita la energía, pero termina siendo todo lo contrario. Bueno, te recuerdo que me encanta saber de vos, que me mandes tus comentarios, tus preguntas, tus consultas, lo que sea, tus sugerencias. Podés escribirme por mensajito privado de Instagram, ahí soy @FacundoArena, o también por el perfil de Gaiky, @GaikyORG. O puedes entrar a la web de Gaiky, en el menú podcast vas a encontrar un botón naranja. Y si te animás a mandarme un mensajito de audio, lo podemos sacar al aire en el próximo episodio. Espero que hayas disfrutado escuchando este podcast tanto como yo disfruté de grabarlo. Te mando un saludo y hasta la próxima.